Grabación. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta clase. Estamos hoy a 1 de marzo, iniciando ya con el mes de marzo y en nuestra última semana de clases. Bueno, de acuerdo a lo que platicamos al inicio de esta clase, tendremos el examen global el día martes. ¿Qué fecha es? El día martes 9 de marzo, en un horario pues amplio, alrededor de las 10 de la mañana iniciará y cerrará aproximadamente a las 9 de la noche para que ustedes tengan tiempo. Sí, bueno, aquí veo un mensaje de Brian. Sí, voy a tratar de dejarlo lo más temprano que se pueda, ¿no? O sea, al final, ustedes si tienen tiempo por la mañana pueden hacerlo con calma y ya dejarlo ahí en Gradescope. Traten de seguir todas las indicaciones, por favor, que les doy en el examen, de colocar sus fotografías correctamente, de verificar que sus fotografías hayan quedado bien colocadas, porque a veces uno de los errores principales es que simplemente entregan y no se dan cuenta de que alguna fotografía está mal y cuando yo reviso, me aparece en el ejercicio 1, por ejemplo, la respuesta del ejercicio 3 y no puedo calificarlo ahí. Entonces es importante, traten de seguir siempre las indicaciones, lean las indicaciones en el examen 2. Les di pues una lista de aspectos que iba a considerar. Después, por supuesto, consideré algunos otros, pero al menos hubo exámenes que pues todavía tuvieron errores de los que ahí marqué que iba, por así decirlo, a penalizar. Eso significa que no leyeron pues con calma las instrucciones. Ricardo dice, si es PDF baja puntos. Sí, también. Bueno, la idea es que, sí, la idea es que suban las imágenes. Creo que sí se puede, solamente hay que hacerlo pues correctamente. Cuando le dan clic a la pregunta, si tienen 2 imágenes, le dan al mismo tiempo las 2 y ya lo puede subir sin problema. Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta clase es para el tema de integrales impropias. Por ahí les había comentado esta definición de integral. Pues resulta muy adecuada para algunas aplicaciones, para muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en estadística y bueno, en otras áreas también de las matemáticas, la integración en intervalos, por ejemplo, infinitos. Veremos que hay distintos tipos de integrales impropios, pero hoy vamos a trabajar uno de ellos. Bueno, me detengo un minuto para dar créditos al autor del libro que estoy usando como referencia. Las integrales impropias las podemos clasificar en estos dos grupos, que son integrales definidas, en donde el intervalo de integración es infinito. Nosotros hemos hablado de intervalos digamos, de A a B, donde A y B son números reales, pero podemos también considerar integrales en un intervalo que vaya, por ejemplo, de menos infinito a A, o de A hasta infinito, o de menos infinito a infinito. Veremos en qué casos es posible obtener esta integral de acuerdo a la definición. Entonces, este es un primer tipo de integral impropia. El otro tipo de integral impropia es cuando en el integrando existe una discontinuidad infinita en el intervalo de integración, pero de igual manera, pues tendríamos que considerar el límite, y si ese límite existe, vamos a ver que la integral se puede obtener. Entonces, no siempre todas las integrales impropias que se propongan van a tener un valor. Lo vamos a llamar en este caso convergencia. No siempre van a tener esa convergencia, pero para algunos casos sí existirá ese número real. Bueno, vamos con el primer tipo de integrales, que son aquellas que se realizan en intervalos infinitos. Entonces, vamos a suponer que se plantea la integral de una función f de x desde un intervalo a, desde un valor a hasta t. ¿Okay? T es un número real y t es mayor o igual que a. Ajá. Vamos a suponer que esta integral existe. Entonces, la integral de a infinito de f de x
es una integral impropia de este tipo y se define como el límite cuando t tiende a infinito de la integral de la misma función f de x en el intervalo desde a hasta t. Entonces, realmente lo que hacemos es obtener el límite, este infinito. No lo puedo sustituir cuando hacemos una integral, encontramos su antiderivada y evaluamos. Si este fuese un número real, pues simplemente evalúa el límite superior menos límite inferior. Pero cuando el límite es un infinito, lo que hacemos es evaluar simplemente en cualquier valor, en este caso lo estoy llamando t, y obtener de esa función que se obtenga, vamos a evaluar el límite cuando t tiende a infinito. Si ese límite existe, entonces vamos a decir que la integral converge y ese es el valor de la integral. Si el límite no existe, entonces diremos que la integral no converge. Por otro lado, podríamos tener el caso en el que la integral que se plantea ahora pues venga de menos infinito hasta un valor b. Vamos a suponer que la integral desde t hasta b de la función f de x existe y existe para todo número t que es menor o igual a b. Entonces, la integral se define a través del límite cuando t tiende a menos infinito de t hasta b. Vean que lo único que estoy haciendo es cambiar el límite inferior por un número t y haciendo tender ese valor hacia menos infinito, ¿no? En el otro caso hacia más infinito. Siempre y cuando, por supuesto, este límite pues exista, ¿no? Que sea un número real. Y el tercer caso, pues ya es como el caso más extremo. O sea, el primero fue desde a hasta infinito. El segundo de menos infinito a un número b. El tercer caso ahora será de menos infinito a infinito, pero bueno, voy a mencionar esto de aquí. Las integrales impropias se dicen convergentes cuando el límite que las define existe, ¿no? Y divergentes en el caso de que ese límite no exista. Cuando las integrales de menos infinito hacia a de una función f de x existen y la integral de a hasta infinito también de la misma función f de x existen, es decir, los límites que las definen convergen a un valor real, entonces se define la integral de menos infinito hasta infinito como la suma de esas dos integrales. Vean que en este caso el orden es importante. Esta viene de menos infinito hasta a, esta de a hasta infinito. Es como si a fraccionara a la recta real. Entonces, cuando sumamos estas dos integrales, entonces a esa suma la vamos a definir como la integral de menos infinito hasta infinito. Si una de estas converge, pero la otra no, la integral completa no converge. Deben cada una de ser convergentes a un número real. Solamente así podría establecerse esta integral. Muy bien. Bueno. Vamos entonces a aplicar la definición a la función que tenemos aquí, que es la función x e a la x. Y la integral que estamos observando aquí es una integral impropia, tiene un límite infinito, esta va de menos infinito a cero. Vamos a explorar si la definición pues nos conduce a un límite que existe o que no existe. Entonces, primero plantearemos la integral a partir de la definición. Esto sería el límite. Ahora, aquí pueden usar TR, la verdad es que pueden usar cualquier otro nombre de la variable a sustituir, excepto X, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir la notación. Colocaré T. Entonces, este es el límite cuando T tiende a menos infinito de la integral de T a 0. La función que tenemos aquí es una función continua. X a la x es una función continua en todos los reales. Entonces, la integral desde t hasta 0 existe. Si t es menor a 0, existe. De hecho, la función es continua en todos los reales. Entonces, en particular, para un valor t menor a 0, hasta 0,
la integral sí, sí existe. Entonces, esta integral vamos a obtenerla. Esto es de x e a la x con respecto a x. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces para calcular esta integral? ¿Cómo integrarían esta función? Por partes. Por partes, ¿verdad? No sé si este fue uno de los ejercicios que hicimos, pero si no, lo haré aquí. Y voy a llamar, para recordar que no puedo igualar la integral definida a la indefinida, voy a llamar alfa a la integral indefinida y después ya que la obtenga, por el teorema de fundamental, podría sustituirla para evaluar en los límites. Ok, entonces voy a seleccionar a U y a DB. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál sería U en este caso? La exponencial. Ajá. Sería la exponencial. No sé qué opinan los demás. X, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que hablamos por ahí de un orden que podemos seguir para identificar U y DB y late? Entonces, inversa trigonométrica, logarítmica, algebraica, que es el caso de la X, trigonométrica y exponencial. Exponencial siempre se quedaría en el lugar de DB. Esto es porque por ejemplo, para evaluar la segunda integral, en la segunda integral necesito la derivada de U. Y si yo selecciono a U como la exponencial, como, no, si selecciono a, si selecciono a DB como X, tendría que integrarla y entonces la segunda integral me quedaría en términos de X cuadrada por la exponencial. Sería una integral más compleja que la que nos propusieron. Entonces la idea es que la segunda siempre quede más simple. A veces quedará igual de difícil, ¿no? O sea, cuando son integrales eh, en donde surge, por ejemplo, exponencial con coseno, y quedaría exponencial con seno y así, ¿no? Se van intercambiando. Pero al final hay una salida. Entonces lo voy a seleccionar de esta manera. Aquí solamente me falta la exponencial. Esto es db es e a la x diferencial de x. Entonces b es la integral de e a la x, que es e a la x. Y construimos la integral ya por partes. Es u por b menos la integral de b diferencial de u. Y esta segunda integral pues ya es inmediata. Entonces voy a escribir alfa otra vez aquí, ya no me ocupo arriba. Entonces esto es x e a la x menos la integral de e a la x, que es e a la x, más c. Esa es la integral alfa, es la integral indefinida. Ahora la voy a usar para obtener la integral de t a 0. ¿Okay? Entonces esto será el límite cuando t tiende a menos infinito de, y ahora sí, escribo la antiderivada, que es x e a la x menos e a la x, y vamos a evaluar desde t hasta 0. ¿Okay? Aquí ya no necesito la constante de integración. Bueno, vamos a evaluar entonces. Vean que en ningún momento estoy igualando a la integral indefinida. Aquí ya está en la evaluación. Estoy indicando que se debe evaluar. Aunque no lo he hecho, ahí está la indicación. Muy bien. Entonces, evaluaremos primero en 0. Pues esto será 0 por e a la 0. Lo voy a escribir para que quede ahí registrado en las notas, por si después las consultan, vean de dónde viene cada uno de estos resultados. Evalúo ahora menos, voy a restar, evalúo en t. ¿Puedo escribir aquí un paréntesis o ya puedo aplicar el -1 a cada elemento de este binomio? Entonces lo voy a aplicar ya directamente. Esto será t, e a la t. Entonces es menos por menos más e a la t. Y aquí estoy
omitiendo un menos. Este es menos infinito. Bueno, ahora vamos a simplificar el resultado de esta función. Pues el primer valor es 0, es el producto. E a la 0 es 1. Esto se simplifica a menos 1, menos t, e a la t, más e a la t. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces, necesitamos obtener el límite de esta función cuando t tiende a menos infinito. Observen que la primera función es una función constante. Entonces, el límite de esa función constante cuando t tiende a menos infinito será el mismo valor. No necesito pues considerar nada más porque para las funciones constantes pues no hay ningún cambio, ¿verdad? Cuando la variable aumenta o disminuye, simplemente quedará igual. Voy a separar todos los límites con la idea de obtener cada uno de manera independiente, sobre todo el que se encuentra aquí en segundo lugar. En ese nos vamos a detener un poquito más. T, e a la t, más el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t. ¿Okay? Entonces vamos a escribirlo en la siguiente página. Vamos a comenzar con el primer límite. Le voy a llamar beta 1. Dijimos que el límite de la función constante pues seguirá siendo el mismo valor. Menos 1. ¿Okay? Ahora vamos a considerar a beta 2 como el límite del producto t, e a la t, cuando t tiende a menos infinito. ¿Alguien que me pudiera decir cómo podríamos obtener este límite? ¿Qué técnica podríamos emplear para evaluar este límite? ¿Por L'Hopital? Sí, muy bien, por L'Hopital. Así es. Entonces, vamos a transformar a esta función de tal manera que se vea como un cociente. Porque recordemos que en L'Hopital se puede obtener el límite cuando la forma es, por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces, podríamos reescribir el producto t a la t como t sobre e a la menos t. Cuando t tiende a menos infinito, el numerador tiende a menos infinito. ¿Y el denominador hacia dónde tiende? Si el t se hace muy, muy, muy negativo, o sea, tiende hacia menos infinito, al multiplicar por este menos, al multiplicar por este menos, el exponente será positivo, o sea, tenderá hacia infinito. Y la exponencial hacia infinito también se va hacia infinito. Es decir, este es un límite de la forma infinito sobre infinito. Claro, con su variante del signo aquí, pero al final es algo de la forma infinito sobre infinito. Entonces sí, eso nos dice que podemos usar regla del L'Hopital. ¿Y cómo aplicamos la regla del L'Hopital? Derivamos. Ajá, así es. Entonces derivamos numerador y derivamos denominador. La derivada de t con respecto a t es 1 y la derivada de e a la menos t con respecto a t es menos e a la menos t. Esto es pues equivalente a reescribir como el menos lo puedo dejar por las propiedades de los límites fuera del límite y reescribir la exponencial
como e a la t. Entonces, ahora todo depende de cómo sea esa función exponencial cuando t tiende a menos infinito. ¿Alguien recuerda cómo es la gráfica de la función exponencial? Vamos a hacer un bosquejo aquí. Por ejemplo, esta es t y esta otra es y igual a e a la t. Entonces, la gráfica de la función exponencial e a la t es algo más o menos así. Ay, no quedó muy recto. Cuando t tiende a menos infinito, ¿hacia dónde se dirige y? O sea, e a la t. ¿Hacia dónde? ¿Hacia cero? Sí, hacia cero. Creo que alguien respondió por ahí, pero se escuchó muy bajito. Sí, hacia cero. Esto es, entonces el límite existe y vale cero. ¿Ok? Entonces ya llevamos de los tres límites que definen la integral impropia, ya llevamos dos que sí existen, -1 y 0. Habría que evaluar el último, al que le voy a llamar beta 3. Y este es el límite de e a la t cuando t tiende a menos infinito, que de hecho ya lo determinamos, es igual a 0 también, ¿no? Es este de arriba. Muy bien. Entonces, los tres límites existen y podemos, por lo tanto, sustituir sus valores aquí. Vamos a escribirlo en la siguiente página. Esto es la integral de menos infinito a 0 de x e a la x con respecto a x, pues es la suma de beta 1 más beta 2 más beta 3, que es -1 más 0 más 0. Y esto es igual a -1. Eso significa que la integral impropia converge a -1. Ahí está. Entonces, como decía, no siempre habrá una convergencia en esos límites. Entonces, simplemente decimos la integral es divergente. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda integral. La integral ahora es de menos infinito hasta infinito y la función es 1 entre 1 más x cuadrada. Primero escribiremos esta integral en términos de la definición. ¿Se acuerdan cuál es la definición de esta integral? De menos infinito a infinito. La suma de las dos integrales, ¿no? Con un Así límite. es. Ajá, muy bien. Entonces esta será la integral de menos infinito. Bueno, además vamos a detenernos un momento para observar que esta función está definida en todos los reales, ¿no? Entonces, pues esta integral tiene sentido por ahora. ¿Okay? Es continua en todos los reales. Así es. Entonces la integral de menos infinito hasta un valor a, digamos, de la función 1 entre 1 más x cuadrada. Ahora, podríamos darle un valor específico a este a. Creo que sería lo más conveniente. Podría ser, por ejemplo, 0. Podríamos usar 0. No necesariamente tendríamos que usar 0. O sea, la definición nos permite usar, de hecho, cualquier número real. Pero bueno, vamos a hacerlo con 0. Entonces, esto es 1. Vamos a poner de x aquí.
de x entre 1 más x cuadrada más la integral desde 0 hasta infinito de 1 entre 1 más x cuadrada. Ujú. Y ahora cada una de ellas vamos a escribirlas en términos del límite que las definen. Aquí ya lo dejo a su criterio. Pueden escribir cada una por separado, obtener su resultado si es que convergen y después sumarlas. O pueden hacer la suma aquí. Yo lo voy a hacer como en la primera sugerencia para que no me quede aquí todo pues en la línea voy a escribir más y prefiero hacerlo así. Entonces le voy a llamar gamma a la integral de menos infinito a 0 de la función 1 entre 1 más x cuadrado. Bueno, entonces escribiremos primero la definición. Este sería el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t hasta 0 de la función 1 entre 1 más x cuadrado. La clase pasada vimos esta función. ¿Recuerdan cuál es la integral de la función 1 entre 1 más x cuadrada? El logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x cuadrada. Bueno, esa era cuando teníamos aquí en el integrando una x. Pero cuando no la tenemos, ya no podría ser el logaritmo, pero sí la resolvimos la clase pasada. Era entonces 1 sobre a. Bueno, en este caso sería 0, ¿no? A vale 1. A vale 1. 1 sobre a. Ah, Ajá. Muy bien. ¿Qué más? el arco tangente de x más c. Así es. Arco tangente de x sobre a, que en este caso sigue siendo x, más c. Pero como vamos a usar la integral definida, simplemente omito la c, pero evalúo desde t hasta 0. Ahí está. Entonces ya tengo la primera. Ya está la función. Ahora vamos a evaluar. Vean que en ningún momento estoy escribiendo la integral definida. Indefinida, perdón. Ajá, porque estoy indicando aquí los límites. Entonces es bien importante. No dejen de escribir ahí los límites. Si tuviesen que aplicar un procedimiento, pues como en el anterior, donde hice la integración por partes, la hacen aparte y después la sustituyen, pero no las nombren igual, por favor. ¿Ok? Bueno, entonces ahí voy. Primero sustituyo arco tangente de 0 menos arco tangente de t. Y ahora evaluaremos el límite cuando t tiende a menos infinito. Ajá, cuando t se hace muy grande. Aquí yo considero que podríamos recordar la gráfica de la función arcotangente para los límites. ¿Recuerdan cómo es la gráfica de la función arcotangente? Recuerdo que era como la inversa. Ajá, exactamente. Nuestra referencia es la función tangente. La función tangente tiene, bueno, en el intervalo en donde se define la inversa, tiene, digamos, esta forma. Más o menos así. Y la inversa, recordemos que pues ahora se invierte con respecto a la recta y igual a x. Entonces, lo que antes era el dominio, que va de menos pi medios a pi medios, ahora se convertirá en ¿qué? En la imagen. Y lo que antes era la imagen,
que va de menos infinito en infinito, ahora se convertirá en el dominio. Ujú. Entonces la gráfica, lo voy a escribir. Eso es solo para recordar. Voy a escribir las rectas que son las que realmente necesitamos, que son las horizontales de pi medios y de menos pi medios. Esta es pi medios y esta otra es menos pi medios. Entonces, la gráfica se ve más o menos así. Más o menos así. ¿Ok? Si la giran, se ve como pues el caso de la función directa, ¿no? Tangente. Ok, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el valor de arco tangente de 0? De hecho, ese sí se puede obtener directamente. 0. 0, ¿verdad? Muy bien. Eso significa que únicamente necesitamos el, el evaluar la función arco tangente de t cuando t tiende a menos infinito. Arco tangente de t. El menos lo dejé fuera del límite. Aquí está. Arco tangente de t. Cuando t tiende a menos infinito, ¿hacia dónde tiende la función? Menos pi medios. A menos pi medios, así es, a menos pi medios. Vean cómo la función es más cercana a esta recta horizontal cuando t se va hacia la izquierda, cuando t tiende a menos infinito. Es decir, este límite existe y vale... Ay, perdón, aquí estoy. Aquí todavía debo de seguir escribiendo arco tangente. Y el resultado, ahora sí, ya dejo de escribir el límite. Calculamos el límite que es menos pi medios, como ya lo dijo Yodiel. Y al multiplicar por menos 1, el resultado es pi medios. Ahí está. Ya tenemos el primer límite. Vamos bien, vamos a obtener el segundo. Si el segundo existe, pues ahora ya podemos decir cuál es el resultado de la integral de menos infinito hasta infinito. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar ρ para la segunda integral que va desde 0 hasta infinito de la misma función. Es la función de 1 sobre 1 más x cuadrada. Muy bien, pues ahí está. Ahora escribamos por favor el límite. Ese es bien importante. No pasen por alto, por favor. Escribir primero la integral en términos de límite. No pueden irse a calcular ya directamente si no han... a ver, ¿cuál es uno de los errores más comunes que cometen al escribir integrales impropias? Sustituir aquí infinito. Ajá. Decir, esto es arco tangente de 0 menos arco tangente de infinito. No, se tiene que evaluar el límite. Entonces, solamente para que no vayamos a caer en ese tipo de errores. La función, ok, la integral entonces será desde 0 hasta t. Y aquí está la función de x entre 1 más x cuadrada. Bueno, 1 entre 1 más x cuadrada con respecto a x. Bien, pues ya sabemos cuál es el resultado de esa integral. Es arco tangente de x y la evaluaremos desde 0 hasta t. Esto será arco
tangente de t menos arco tangente de 0. Pero esta función arco tangente, bueno, este valor arco tangente de 0 ya vimos que es 0, se desaparece y únicamente habría que calcular el límite de la función arco tangente de t cuando t tiende a infinito. ¿Cuánto vale este límite? El límite de arco tangente de t cuando t tiende a infinito. Pi medios. Exactamente, pi medios. Sí existe, ¿verdad? Y es pi medios. Muy bien. Pues entonces ya tenemos los dos valores de cada una de las integrales. Cada una de las integrales converge y ya podemos entonces establecer que la integral de menos infinito hasta infinito de la función 1 entre 1 más x cuadrada con respecto a t, perdón, a x, es igual a pi medios más pi medios. Y esto es igual a pi. Ese es el valor de la integral. La integral, la integral impropia converge a pi. Ahí está. Bien. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. Y aquí copié mal. ¿No? ¿Ninguna? No, Bueno. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora ustedes evalúan la integral que estoy mostrando en pantalla y me dicen cuál es su resultado? Entonces aquí primero reescribieron esta integral como el límite cuando t tiende hacia infinito, ¿verdad? De la función, de la integral de 1 a t de 1 sobre x con respecto a x. Ahí está. Ahora pueden obtener ya la integral. La integral de 1 sobre x, ¿vale cuánto? Logaritmo natural de x. Ajá, muy bien. Logaritmo De natural de valor x. absoluto. Ujú. Sí, de hecho en este caso como el intervalo solamente es en valores positivos, igual podrían quitarlo. Muy bien, entonces este es de 1 hasta t. Esto será el límite cuando t tiende a infinito de logaritmo natural de t. Voy a quitar el valor absoluto porque solo estamos trabajando en intervalos de número, en intervalo de números positivos, lo puedo omitir. Menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 vale 0, muy bien. Es decir, este límite es únicamente de la función logaritmo natural de t cuando t tiende a infinito. Y si el logaritmo natural, perdón, y si t aumenta, en efecto, la función logaritmo natural
pues tiende hacia infinito. Vimos en la clase que la función logaritmo natural es una función creciente. Es y igual logaritmo natural de t. Ujú. Y sí, entonces si t aumenta, el logaritmo natural de t también aumenta. Y esta función pues tiende a infinito. Eso significa que la integral diverge. No hay un valor al que tienda ese límite, un número real. Entonces, la integral es divergente. Muy bien. Y por ejemplo, en el examen igual le tenemos que poner si diverge o converge. Ajá, O sí, nada la más la dejamos conclusión. así. Sí, la conclusión ya a partir de lo que ustedes resolvieron, nada más si converge o si diverge a partir de este resultado. Sí. Dice Ricardo, cuando una integral da cero, ¿se puede decir que es convergente? Claro, cualquier número que sea real, así sea 0, 1000, 5000, 10 a la 20, pero que sea un número finito, eh, es convergente. Ujú. Sí, pero en este caso no hay un valor hacia donde tienda la función. O sea, el límite es, la función tiende hacia infinito. Por eso estamos concluyendo que diverge, pero para cualquier otro número real, o sea, si el límite es un número real, sí, concluimos que converge. Ok, vamos con esta integral, por favor. Pueden plantearla y vemos el resultado. Sí, en efecto, el resultado es 0. Aquí está el procedimiento que es solo para cotejar lo que fueron escribiendo. Entonces, lo primero que hacemos es partir esta integral de menos infinito a infinito en un intervalo. No necesariamente, como decía, tienen que usar 0. Pueden usar otro valor, podría ser 1, menos 3, el que sea. El resultado será equivalente. O sea, no, es decir, el resultado va a ser el mismo. No va a depender de ese valor de A. Yo usé 0, pero pueden usar otro valor. Entonces, partí en dos integrales. A la primera integral le llamé W1. Escribo la integral, la escribo en términos de límite. Esta integral indefinida la realicé aquí. Vean que estoy usando solo W sin subíndice. No es la misma. De hecho, esta más bien es como omega, más que W. Bueno, entonces, omega sin subíndice la realicé a través de una sustitución en donde U es igual a menos x cuadrada y obtuve la integral que es menos un medio de e a la menos x cuadrada. Es el valor de omega. Después sustituyo ese resultado para encontrar omega 1. Reescribo la función, ya no escribo la constante de integración, esto es menos un medio e a la menos x cuadrada y evalúo desde t hasta 0. Ahora, el menos un medio, como es una constante por las propiedades de los límites, lo dejo fuera del límite y únicamente escribo el límite cuando t tiende a menos infinito, evalúo en 0 y resto la evaluación en t. Ahí está. E a la 0 pues es 1 y ahora sí podemos calcular el límite de cada una de estas funciones. Aquí está el límite en 1 y el límite de e a la menos t cuadrada. Los dos cuando t tiende a menos infinito, pues el primero como es una constante sigue siendo 1. Y en el segundo caso, la exponencial, como tenemos t cuadrada, el cuadrado se vuelve positivo, este t a la menos infinito se vuelve muy grande pero positivo. Y con el signo negativo, al final todo el exponente va a tender hacia menos infinito. Esa función, pues entonces tiende a 0. Y el resultado de W1 es menos un medio. Ahora hago lo mismo que en W2, la integral va de 0 hasta infinito y la función ya la integramos. Bueno, primero escribo en términos de límite, cuando t tiende a infinito, la integral de 0 hasta infinito, la función, ya es el resultado de la antiderivada, evaluando de 0 a t. Evaluamos, aquí está la evaluación de e a la 0 que es 1. Separo los límites y el valor del primer límite, que igual en el caso anterior, pues vale 0 porque
por el cuadrado va a seguir siendo, bueno, de hecho sigue siendo positivo. El exponente tiende a menos infinito y toda la exponencial tiende a cero. El límite de una constante pues es el mismo valor de la constante y multiplico por el menos 1 que quedó fuera. Esto es un medio. Cada integral converge, por lo tanto la integral de menos infinito a infinito converge y es el resultado de sumar las dos anteriores. Esto es 0. Entonces aquí podemos decir que la integral converge a 0. ¿Okay? Pues ahí está. Profesora, Sí, yo tenía una duda porque, bueno, cometí el error de dejar la variable u en todo el proceso de integración. Pero bueno, eso hace que me pregunte si hubiera dejado a u como variable, ¿cómo tuvieran que haber cambiado los límites en la integral? o sea, si hubieses dejado a u, Ajá. tendrías que evaluar, por ejemplo, el límite. Los límites en términos de x son de t a 0. Entonces, esto sería el valor de x, ¿no? X es igual a t. Pero como ahora u es menos x cuadrada, entonces tendrías que cambiar t. O sea, t es igual a x. Aquí vamos a poner la ecuación. Que yo le hice en términos de x. Y en x, el límite, digamos, el límite inferior es t, ¿no? Pero si estás usando u, que es menos x cuadrada, pues u sería menos. A ver, habría que despejar aquí. No, creo que nada más tendrías que hacer el cambio a. Que ya lleva el signo. Bueno, el de 0 quedaría igual, ¿no? Ese sí, quedaría igual. Porque si x vale 0, u vale 0. Y si x vale t, solamente habría que cambiar como menos t cuadrada entonces. Porque estás cambiando el valor de x por t. Y si Y es ya. cuando no se tiende a menos infinito, quedaría como de infinito a cero, o bueno, obviamente tendría que cambiar como quizás los límites de la integral, ¿no? Ajá, porque ahora el límite, si lo quieres encontrar en términos de u, si t tiende hacia menos infinito, u también tiende a menos infinito, porque el cuadrado hace que ese menos, digamos, desaparezca. Entonces, se vuelve positivo, pero sigue multiplicando por menos 1. Entonces quedaría como el límite cuando u tiende a menos infinito. Sí, el límite quedaría igual en términos de pero aquí, bueno, la integral la estás haciendo únicamente, es que cuando tú haces el cambio de variable es solamente para esta función, ¿no? O sea, para reescribir x en términos de u únicamente. Pero ahí los límites quedarían en términos de t. O sea, los límites, el que tú hagas el cambio de variable aquí,
solamente afectaría a los límites. Quedaría de menos t cuadrada a 0. Pero este t seguiría siendo t. O sea, no impacta el cambio de variable hasta aquí. Solamente impactaría en los límites. O sea, O quedaría sea, igual iría de menos como infinito a 0. el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de menos t cuadrada hasta 0 de e a la u de u. Ah, bueno, menos un medio, ¿no? Aquí menos un medio. Porque solo cambia la variable muda. Y el límite aquí ya pues queda en términos de t igual acá, o sea, ese no cambia. Solamente cambiaría el puro límite. Y claro, la forma de la función, ¿no? Ujú, Oh, muy bien, gracias. sí. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí voy a dejar algunas integrales que me gustaría que ustedes terminaran. De hecho es una y una que me brinqué. Esta está un poquito más sencilla. Entonces, por favor, terminen esas dos integrales. Y la siguiente clase, bueno, voy a valorar la siguiente clase si es que sigo con el caso 2 o revisamos. Creo que con esto ya se llevan una idea de, de lo que tendríamos que hacer, ¿no? El siguiente caso para integrandos discontinuos, lo que tendríamos que evaluar son límites laterales. Eso es lo que tendremos que evaluar cuando hay una discontinuidad en algún punto, en algún número dentro del intervalo. Eso es lo que tendremos que hacer. O en los extremos, también a veces eso puede ocurrir, que en los extremos haya una discontinuidad. Entonces ahí habría que evaluar el límite lateral, izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se lleve la discontinuidad. ¿Ok? Pero bueno, voy a valorar, creo que este es el caso que me interesaba más porque es el que van a encontrar en aplicaciones, como decía, de estadística. También pueden determinar, por ejemplo, regiones infinitas, área de regiones infinitas o volumen. Y algunos de esos volúmenes o áreas, asombrosamente, pues son finitos, ¿no? Aunque la región es infinita, pues el volumen o el área tiende hacia un número real, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y creo que con esto ya podrían plantear, ¿no? Distintos escenarios. Siempre cada integral, pues, digamos, cambia, ¿no? Pero de forma general ya saben cómo escribirlo. Y voy a repetir, es bien importante, por favor, no me sustituyan el infinito ahí dentro de la función. Escríbanlo en términos de límite y determinen si el límite existe o no existe dependiendo de la función. Entonces, concluyan, por favor, esos dos ejercicios y cualquier pregunta, pues nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Sí, yo, bueno, tal vez un poco precipitado, pero el jueves iba a dar clase. El jueves, ¿qué jueves? ¿Qué hay el jueves? Mm, Creo que es descanso obligatorio en el calendario. Ah, fíjense que el jueves yo estaba pensando en las presentaciones de los integradores y bueno, pero ese es entre el horario de clase, yo creo que esta vez sería. Mm, yo creo que sí, no, yo entiendo que pues son, o sea, debemos de conservar, ¿no? Los lineamientos de la UAM. En este caso no veo tanto problema con que demos clase. Creo que vale la pena al menos
para resolver dudas o algo. Ya estamos muy cerca de terminar, entonces es solo un día y ya después pasarán la semana de evaluaciones y podrían descansar. Me parece que son 2 semanas antes de comenzar el siguiente cuatri. No recordaba que había descanso el jueves. ¿Qué les parece si tenemos clase el jueves? No sé, creo que podríamos aprovechar, además son 2 horas. Sí, por mí Sí, está yo bien. digo que está bien. Sí, Sí, profesora. muy bien. Sí, lo dejamos así, creo que vale la pena. Sobre todo, fíjense que cuando sí soy más, o sea, sí sigo, por supuesto, la mayor parte de los días de descanso obligatorio, cuando son, no sé, pues cuestiones donde hay que hacer más actividad en casa, como un 16 de septiembre, cosas así que pues a veces hay que preparar comida, lo que sea en casa, pero creo que en este caso no hay tanto problema con vernos y además si están de acuerdo, pues muchísimo mejor. Entonces sí, nos encontramos el día de mañana y sí, gracias Karen por recordarme, la verdad es que ni siquiera lo había tomado en cuenta, pero es un buen punto. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿vale? Cuídense mucho, pasen bonita tarde. Hasta luego, gracias. Igualmente, profesora. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego a ustedes.